Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar en línea para mostrar los alcances de nuestro portafolio de soluciones. Mi nombre es Óscar García, soy ingeniero de aplicaciones especialista en simulación, en diseño y manufactura digital. Y como cada jueves veremos cómo hacer uso de las herramientas y soluciones de Dassault Systems para desarrollar sus diseños de formas más rápidas y eficientes. En nuestro webinar el día de hoy tocaremos algunos puntos referentes a la simulación del proceso de inyección. Como agenda del día vamos a ver algunos lineamientos para el diseño de piezas plásticas. Vamos a hablar un poco de efectos físicos y mecánicos de piezas plásticas. Vamos a hablar de técnicas de inyección utilizando SolidWorks Plastics. Vamos a hablar del flujo de trabajo. Abordaremos en una presentación técnica la inyección asistida por gas y vamos a ver cómo configurar un análisis de inyección asistida por gas. Vamos a hacer la revisión de resultados de análisis y vamos a hablar un poco de las soluciones que tenemos en el mercado. El lanzamiento de un nuevo producto siempre tiene cierto nivel de incertidumbre, por ello realizar una inversión en un molde pues constituye un riesgo que pues no muchos están dispuestos a correr, ¿no? Es necesario tener en cuenta varios aspectos de diseño que son muy importantes, que pueden mejorar el diseño de la pieza que es moldeada por inyección o alguna de sus variantes. En primer lugar, pues, se deben analizar las posibilidades de fabricación del componente plástico, como son pues, la geometría de la pieza, su resistencia mecánica, ángulos de salida, el grosor de las paredes, las nervaduras, entre muchos otros variables que hay que tomar en cuenta. Esto con el fin pues, de optimizar costos, producción y duración del mismo molde, ¿no? Y por supuesto que la pieza sea sana después del proceso de inyección. Bien, estos son algunos lineamientos para el diseño de las piezas plásticas. Vamos a hablar de los espesores de pared y prácticamente en todos los diseños de piezas plásticas se intentará en todos los casos obtener el espesor más bajo posible, esto para optimizar el costo de la pieza plástica y por supuesto reducir el tiempo de ciclo, ¿no? El espesor, un espesor que sea constante, que es un tema también de mucho interés, ayuda pues, al enfriamiento, evita el alabeo y también evita rechupes. El tener espesores gruesos es sinónimo de potenciales marcas de hundimiento. Si pueden ver en el componente donde aparece la flecha, tengo una gran cantidad de material en esta sección, lo que podría producir una marca de hundimiento. Y el espesor de la pieza también influye, hablando de las cadenas del polímero, en la orientación. Y pues esto es debido a que la baja conductividad térmica de los plásticos, y si tenemos paredes gruesas, pues estas actúan como aislantes de la zona central, la zona de frente de flujo, y esta se va a mantener pues más tiempo caliente, y esto va a promover a la relajación en esas zonas, ¿no? Y disminuyendo la orientación del polímero. Y mantener espesores constantes, pues lo que permite es tener patrones que son de llenado uniforme, distribuciones de presión uniforme, disminución del tiempo de enfriamiento, poder controlar la contracción, entre otros puntos. Otro tema que es fundamental es lo que llamamos los ángulos de salida, ¿no? Y las piezas moldeadas por inyección necesitan un ángulo de desmoldeo, y por la misma razón, por ejemplo, que los cubitos de hielo no son realmente cubos, ¿no? Si un cubito de hielo fuese cúbico, sería imposible sacarlo del molde. Por eso los cubitos de hielo tienen bordes cónicos o inclinados y redondeados, igual que las piezas moldeadas por inyección. Lo cierto es que no existe un ángulo de inclinación estándar que sirva para cualquier diseño de pieza plástica, ¿no? Hay que tener en cuenta una serie de factores como el grosor de las paredes, la selección del material que vamos a utilizar, cómo va a ser la expulsión, los porcentajes de contracción, el acabado, si es texturizado, la profundidad de las paredes y pues, la posibilidad como tal
de la fabricación del componente, pero como algunas reglas generales, pues una pieza puede tener un ángulo de desmoldeo mínimo de medio grado en todas sus caras verticales, y si el diseño de la pieza lo permite, pues es preferible utilizar ángulos ligeramente más grandes que pueden ir entre 2 y 3 grados, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de aquellos que estén texturizados o que sean de superficies complejas, pues en su caso pueden utilizarse ángulos más grandes, ¿no? Hablamos de 5 grados o más. Nuevamente, estas son recomendaciones, depende de los factores de los que hablé anteriormente, pero SolidWorks tiene pues todo un set de herramientas para poder llevar a cabo estos análisis, ¿no? Desde la generación de gráficos que permiten evaluar los ángulos de salida hasta la construcción completa del molde, finalizando con la validación del proceso de inyección, como lo veremos un poco más adelante, ¿no? Otro tema muy importante en el desarrollo de las piezas plásticas, pues es la generación y diseño de nervios, nervaduras, refuerzos o ribs. Estos lo que hacen es darle soporte y resistencia a la pieza plástica y evitan deformaciones en secciones que son planas, secciones con ángulos específicos, regiones de grandes dimensiones. Y otra vez, esta es una regla genérica, pero el espesor nominal debe ser de un 50 a un 70% del espesor de la pared. Y por supuesto se deben aplicar radios y evitar las aristas vivas en el cuerpo del nervio, ¿no? Y aplicar estos radios y evitar estas aristas vivas puede evitar que se puedan concentrar tensiones y también aumentar la fragilidad de la pieza y en su caso obstruir el flujo plástico, ¿no? Por eso es importante definirlo. Entre mayor cantidad de radios, pues le darás más resistencia a la pieza. Lo que hay que tener en cuenta es que los refuerzos pueden provocar hundimientos en el componente, por lo que pues hay que ser cuidadoso en el diseño de estos elementos, ¿no? Si pueden observar en la imagen que tengo en la parte inferior, aparecen diferentes condiciones de hundimiento que se pueden dar, entonces es importante seguir las reglas de diseño de nervios para evitar que se dé esta condición. Si bien no es que se elimine, más bien se minimiza el efecto y evitar un rechazo debido a este tipo de problemas en el proceso de inyección. Ahora, hablando sobre los defectos físicos y mecánicos de las piezas plásticas, esto puede deberse a diferentes factores, ¿no? El diseño del componente en sí, el diseño del molde y como tal las condiciones del proceso de inyección, y puede ser una mezcla de estos factores. Entonces, SolidWorks nos permite evaluar muchos de estas variables, lo que permiten validar la factibilidad que tiene el componente de ser inyectado bajo diferentes condiciones, ¿no? Entonces, estos defectos son muy comunes en el proceso de inyección, por ejemplo, la falta de llenado en cavidades, y esto se puede deber a múltiples factores, como pueden ser, por ejemplo, puntos de inyección que sean reducidos o canales reducidos, inyección que está mal direccionada, espesores muy delgados. Y hablando ya del proceso como tal, por ejemplo, que haya un cierre muy pobre entre la nariz del husillo y el inyector del molde, ¿no? Estos pudieran ser algunos casos por la cual se da este efecto de tiro corto. En el caso de los hundimientos, o también conocidos como rechupes, se puede deber también a diferentes factores, ¿no? Puede ser la alta concentración de material, pueden ser nervios y transiciones que estén mal diseñadas, temperaturas de moldes demasiado altas, o por ejemplo una baja carga de empaquetado en el proceso de packing, un sostenimiento o una baja presión de inyección. Entonces, todas estas variables afectan como tal en este tipo de efectos físicos. Otro tema son las líneas de soldadura, que se pueden deber, por ejemplo, a uniones de flujo entre pues, todo lo que tenga que ver barrenos o cortes seccionadas en la pieza, pero también puede deberse, por ejemplo, a que existan diferentes puntos de inyección.
como están en ubicaciones distintas, en algún momento existirá ese frente de flujo plástico. Y también se pueden dar, por ejemplo, estas líneas de soldadura en secciones de la pieza que sean muy prolongadas. En el caso del alabeo, pues sus efectos también se pueden deber, por ejemplo, a diferentes variaciones en la presión y la temperatura, es decir, una alta tasa de diferencia entre presión y temperatura, o el enfriamiento que esté mal calculado, nervaduras mal posicionadas, sistemas de expulsión mal balanceadas. Entonces la herramienta me permite poder evaluar estas condiciones. Las burbujas de aire, también puede presentarse el efecto diésel debido a estas burbujas por el exceso de presión que existe en esa zona, y el polímero, al ser un material orgánico, pues se quema. Entonces esto puede deberse a que haya pocas o ninguna salida de aire en esa superficie de sellado, o en el caso de burbujas puede ser debido a presiones demasiado bajas, ¿no? Rebabas pues pueden deberse también, por ejemplo, a una fuerza de cierre insuficiente en una máquina que no tenga el tonelaje adecuado, o bien exceso de presión, o por ejemplo, esto ya es más de las condiciones del molde, que haya deformaciones o que no estén bien pulidas las superficies de ajuste, ¿no? Y estos son algunos de los problemas con los cuales podemos enfrentarnos, entre otros defectos que pueden deberse a ráfagas o chorros libres por efecto del jetting, y todas estas condiciones pues las puedo evaluar, ¿no? Bien. Estas son algunas de las técnicas utilizadas en el proceso de inyección de plástico. Hablamos del más común, que es el moldeo por inyección, pero existen otras técnicas que la plataforma tiene disponibles para desarrollar. Entonces tiene, por ejemplo, la parte de coinyección, que explicándolo muy brevemente, es un proceso en el que dos polímeros se laminan juntos. Y estos polímeros pueden ser distintos o pueden ser idénticos, pero deben tener cierta compatibilidad, por ejemplo, fundir aproximadamente a las mismas temperaturas, ¿no? Otra técnica es la parte de sobremoldeo, que aquí sucede que un material se inyecta sobre una pieza plástica o un inserto del mismo, que puede ser del mismo material o puede ser otro material. La inyección asistida, que hablaré un poquito más de este tema, y la parte de RIM, que puede ser un poco menos predominante, que es algo que le llaman moldeo por inyección-reacción, que se utiliza para producción de piezas de gran tamaño y grandes tirajes, ¿no? Y es un prepolímero o es un monómero que es vertido por una bomba de dosificación en la cabeza del molde. Entonces, todas estas técnicas pueden utilizarse con nuestra plataforma para resolver pues, las diferentes técnicas de inyección existentes, ¿no? Y este es el proceso típico de configuración de un análisis de inyección. Se parte de un mallado, si se tiene el modelo geométrico, que básicamente representa la cavidad, y se hace un proceso de discretización. Se define el polímero, ¿no? Tenemos una base de datos muy amplia de polímeros. Se definen las condiciones de llenado y empacado, de enfriamiento. En el caso de que haya alabeo y lo quiera evaluar, también se puede setear. Se definen los puntos de inyección, si es un solo punto de inyección o múltiples puntos de inyección, y al final lo que obtengo es una serie de resultados. Entonces vamos a ver el proceso de una manera simple de cómo se hace en SolidWorks Plastics. Y como vamos a hacer la presentación sobre la inyección asistida por gas, voy a dar una breve introducción de lo que es como tal este proceso. Y el fundamento de la técnica del moldeo por inyección asistida por gas, también conocida como GAME, consiste en un llenado parcial de la cavidad, y esto es con un polímero convencional, ¿no? Seguido por la inyección de un gas inerte a cierta presión. Y este gas inerte normalmente es utilizado el nitrógeno, y lo que hace es empujar el material termoplástico
que está fundido, y lo que hace es completar el llenado de la cavidad. Entonces entra el material, un cierto porcentaje, y después entra el gas y expande, por lo que provoca el ahuecado de la pieza. Entonces, la penetración del gas genera una capa del polímero en las paredes del molde, de tal forma que la pieza queda hueca en aquellas zonas que han sido atravesadas por el gas, ¿no? Entonces, la técnica del gas asistido pues da una serie de ventajas respecto al moldeo por inyección convencional, ¿no? Y estas pueden ser, por ejemplo, la fabricación de piezas de mayores dimensiones, acabados superficiales que son muy buenos, posibilidad de fabricar piezas con paredes que sean más delgadas, los ciclos de fabricación son más cortos, ahorra sustancialmente el material porque la pieza no está completamente llena de polímeros, sino que es ahuecada. Entonces, existen diferentes piezas que a lo mejor utilizando el proceso convencional pues no sería posible lograr. Por ejemplo, piezas con inserciones metálicas sobre paredes delgadas, por ejemplo las defensas automotrices, o piezas que son grandes, hablando superficialmente, como carcasas de fotocopiadoras, televisores y pues algunos electrodomésticos, ¿no? Y prácticamente cualquier tipo de termoplástico que se emplee para la fabricación de piezas por inyección convencional, pues puede utilizarse para la fabricación de inyección asistida, ¿no? Pues polipropilenos, ABS, acetal, etcétera, ¿no? Inclusive algunas formulaciones con fibra de vidrio pueden utilizarse mediante esta técnica. Entonces, si vemos en la imagen, aparece el llenado de la cavidad hasta cierto porcentaje y después viene un proceso de inyección del gas. Lo que hace es que empuja las paredes, empuja el polímero hacia las paredes del molde y se hace la etapa de compactación mediante el gas, ¿no? Entonces, voy a ir a la plataforma para que podamos observar cómo se hace este procedimiento. Tengo aquí SolidWorks y básicamente lo que hacemos es habilitar un complemento y este complemento me permite pues definir todas las características del análisis, y aquí lo tengo definido por el tiempo de cálculo, pero voy a mostrarles el proceso de configuración como tal, donde aquí tengo una pieza que se va a iniciar con el proceso de configuración y todo parte del proceso de mallado. Y el mallado es un wizard que le va dando al usuario las capacidades de controlar la calidad de la malla, qué tipo de elementos utilizar, y lo que hace es detectar el número de cavidades o los elementos que estén involucrados en el proceso de la inyección. En este caso, pues nada más tengo la pieza que va a fungir como la cavidad, que es lo que pretendo llenar del polímero, pero puede haber corredores, insertos, el sistema de enfriamiento, el molde. Entonces puedo tener múltiples componentes y cada uno pertenece a un dominio en específico. En este caso, pues nada más tengo la cavidad y con esa trabajaremos. Aquí voy a definir el tamaño del elemento. Lo que hace es que el modelo físico lo convierte en un modelo matemático, lo que va a permitir la evaluación del comportamiento de cómo va fluyendo el polímero por la cavidad. Y lo que hace el software es, de manera general, malla superficialmente y después viene un proceso en el cual rellena la geometría de diferentes elementos que me van a permitir evaluar el comportamiento del flujo plástico. Entonces, otra vez, esto es un wizard, puedo hacer modificaciones de malla, controlarla, puedo evaluar la calidad de la malla para entonces definir zonas que me interesen con mayor calidad. Entonces, prácticamente este proceso es un wizard donde el software me va llevando paso a paso. El siguiente punto es definir el polímero. En realidad podría yo empezar con cualquiera de los otros puntos, pero vamos a llevar un orden para ir definiendo de manera puntual cada una de las variables. Y entonces voy a definir el polímero.
El polímero se encuentra en esta base de datos que contiene más de 5.000 distintos materiales. Vienen materiales genéricos o vienen materiales que vienen por marca, por proveedor. Entonces puedes buscar el nombre de algún proveedor y simplemente seleccionarlo y vas a tener las características de ese polímero, si tiene alguna condición específica, si tiene fibras, si tiene talco, y al final estas propiedades que están basadas en curvas reológicas que determinan el comportamiento del material. Tengo un resumen donde este material me da algunas indicaciones o premisas para poder hacer un proceso adecuado de inyección. Entonces me da las características de cuál es la temperatura de fusión máxima, la mínima, qué temperatura del molde es la recomendada, cuál es la temperatura de eyección recomendada, la temperatura de transición del polímero y algunas otras características que puedo utilizar para evaluar si el proceso de inyección se está dando de manera adecuada. En este caso voy a utilizar un Stilac 120, pero pues puedo utilizar cualquiera de esta base de datos, ABS, polipropilenos, poliamidas, acetales, y pues viene una gran cantidad de 113 categorías, y en cada una de ellas pues viene una cantidad importante de diferentes materiales, ¿no? Y la base de datos es abierta porque el usuario puede ingresar la formulación en caso de que tenga algún material que no existe en esta base de datos. Ahora, como tema adicional, voy a agregar un segundo material que en este caso va a ser el gas, y entonces voy a utilizar el ABS, pero como segundo material, en este caso voy a inyectar el nitrógeno que va a empujar el material hacia las paredes del molde. Entonces voy a definir un par de puntos de inyección, uno para el polímero y otro para el gas, para expander el polímero. Entonces es lo único que tengo que hacer. Lo que voy a hacer es aceptarlo. El software asigna una paloma, indica que el material ha sido asignado, y puedo definir las condiciones del proceso, donde tengo que definir, por ejemplo, el tiempo de llenado. Y el tiempo de llenado pues, puede calcularse, por ejemplo, basada en el volumen de la pieza por el caudal del flujo plástico. Hay algunas formulaciones que me permiten definirlo. El software da un previo en función al tamaño de la geometría, pero se puede ajustar este parámetro. Y estos valores que están en la parte inferior, pues, básicamente son las características que toma de las propiedades del material. Entonces, no hay más que hacer aquí. Aquí tengo la máxima presión de inyección. Estas son las características del equipo, que pues, muchas de las máquinas funcionan en ese rango de presiones, pero hay máquinas más recientes que tienen mayores presiones de inyección, y podría también definir, por ejemplo, la máquina que necesito para determinar la fuerza de cierre, ¿no? Cuál es el tonelaje para poder inyectar este componente. Al hablar de inyección por gas, pues las presiones son mucho más bajas. Entonces, esto lo voy a aceptar. El tiempo de llenado está definido, y lo que vamos a hacer por último es definir el punto de inyección. En este caso voy a definir un diámetro de 7 milímetros para un punto de inyección que yo puedo definir en cualquier lugar, o puedo decirle al software que evalúe en función de un patrón geométrico donde podría yo colocar ese punto. Ahora, lo que vamos a hacer es inyectar únicamente el 50% del material. Hablamos que únicamente se inyecta una porción, un porcentaje del polímero. Aquí hablaremos del 50%, depende del componente. Y voy a agregar el punto de inyección y lo voy a colocar por aquí. Y simplemente lo voy a asignar. Y voy a agregar un siguiente punto, pero este va a inyectar el gas. Entonces voy a decirle que del 50 al 100% del volumen de inyección, inyecte el gas. Lo agrego y listo. Entonces prácticamente ese es el procedimiento. Obviamente puedo tener mucho mayor complejidad en el proceso de inyección, puedo tener el sistema de enfriamiento, puedo tener insertos, puedo tener el molde, y en base a eso determinar pues diferentes condiciones, ¿no? Presiones de inyección al final del llenado, del empacado, evaluar el alabeo, ver la temperatura del tiempo ciclo,
entre muchas otras variables que puedo conocer. El siguiente paso consiste en ejecutar el análisis, se toma su tiempo, entonces voy a abrir el modelo que tengo configurado, prácticamente es exactamente lo que definí en el caso anterior, donde ya tengo definidos los polímeros, tengo definidos los puntos de inyección, más o menos en la misma ubicación, y las condiciones del llenado. Y lo que vamos a hacer es visualizar los resultados. Entonces, después del procesamiento, el post-procesamiento, puedo visualizar esta información y entonces en base al tipo de análisis que yo le haya solicitado al software, pues es la información que me va a arrojar, donde tengo, por ejemplo, el tiempo de llenado, que lo definimos en 7 segundos, pero el software ajusta ese tiempo y puedo ver gráficamente cómo se hace el proceso de inyección, en este caso es el tiempo de llenado, y puedo ver muchas otras variables, algo que es muy visual para el usuario y muy fácil de interpretar, es algo que le llamamos fácil de llenar. Entonces esto se basa en las presiones de inyección de la máquina, donde verde pues, es un semáforo que indica que no tengo ningún problema, podría yo estar hablando de utilizar menos del 60% de la presión de inyección del equipo, pero si está en amarillo significa que estoy excediendo en algún porcentaje esa presión de inyección, y aquí pues no he tomado en cuenta otros parámetros que podrían ser importantes, como el sistema de alimentación, que pudiera ser más complejo. Y el rojo pues indica que excedí la presión de inyección o estoy muy cerca de exceder esa presión máxima de inyección y podría provocar, en su caso, un tiro corto. Otro de los gráficos que puedo evaluar, existen muchos, pero alguno de ellos es, por ejemplo, la temperatura central del frente de flujo plástico. La intención de esta es que la temperatura sea la más uniforme posible en todo el componente, con la intención de evitar, por ejemplo, alabeos en la pieza. Puedo evaluar, por ejemplo, la presión, que también debería de ser lo más uniforme posible, y puedo evaluar otro tipo de parámetros, por ejemplo, líneas de soldadura, donde puedo visualizar que aquí se juntan dos frentes de flujo plástico y lo que provocan es una línea de soldadura que podría ser un problema cosmético que provoque un rechazo, o en su caso un problema estructural que provoque que la pieza tenga mayor fragilidad. Y por último vamos a visualizar, por ejemplo, el tema de el gas que inyectamos. Donde tengo como tal lo que ocupa el gas en el proceso de la inyección. Puedo hacer voy a parar esto. Puedo hacer una visualización de cómo se introdujo el gas en el interior del componente y saber, por ejemplo, si estoy cerca de barrenos o algunos huecos, podría provocar que el espesor de pared fuera muy corto o muy pequeño en esta sección, provocando algún problema estructural. También me permite, por ejemplo, visualizar cortes de sección para ver cómo quedó distribuido la inyección del gas dentro de la pieza plástica. Esta sección que se ve burda pues es por la condición de la malla. Yo tendría que hacer unos refinamientos para que entonces pudiera ver de manera más detallada estas características. Entonces la herramienta me da mucha información. Esto es en el caso del proceso de inyección como tal, pero puedo ver la parte de empaquetamiento, en el caso de inyección convencional. Puedo ver alabeo, puedo ver el sistema de enfriamiento, ver si los canales de enfriamiento son efectivos, entre muchos otros
parámetros, ¿no? Algunos otros resultados que podemos visualizar pues son tiros cortos, o líneas de soldadura, que fue parte de lo que mostré. Se ve una carcasa, cómo se generan diferentes frentes de flujo plástico y generan una serie de líneas en la geometría, que puede ser otra vez un problema cosmético o un problema estructural, un tiro corto donde la pieza no alcanza a llenar debido a los diferentes puntos que discutimos hace un momento. Multitiro, que no es un problema, en realidad puedo tener múltiples puntos de inyección y puedo controlar los tiempos en los cuales se va a ir inyectando el componente. Balanceo de cavidades, y esto es muy útil para cuando los componentes son distintos, moldes que tienen multicavidades, y asegurar de que las piezas llenan de manera adecuada. Otro tipo de análisis, insertos, que pueden ser insertos metálicos, cobre berilio por ejemplo en este componente electrónico, o insertos plásticos, la parte de sobremoldeo, es decir, inyectamos un componente y después se inyecta otro material que puede ser del mismo o de algún otro polímero. Y bien, prácticamente esto es un overview sobre las diferentes herramientas que nos ofrece Dassault para poder evaluar y validar el proceso de inyección de polímeros. Entonces, las soluciones que tenemos para el mercado pues son diferentes porque cada empresa tiene diferentes necesidades. La solución se divide en 3 versiones. La versión estándar, que prácticamente es para diseño de producto, el análisis como tal del componente, si va a llenar o no la pieza, localización de puntos de inyección. Una versión intermedia que obviamente contiene todo lo anterior, pero es para los toolmakers, los diseñadores de moldes, donde tienen que hacer pues balanceo de cavidades, multicavidad, sostenimiento, coinyección, inyección por gas, que es lo que acabamos de ver, análisis de fibra para ver la orientación de las fibras en la pieza plástica, refrigencia para acabados ópticos, RIM, multitiro, sobremoldeo, y una versión avanzada que pues contiene todo lo anterior, pero va más enfocado al proceso, ¿no? Donde podemos evaluar todo lo anterior más el análisis del sistema de enfriamiento y la parte de alabeo. Entonces, pues prácticamente esta sesión llegó a su fin. Antes de pasar al tema de las preguntas y respuestas, pues toda esta información la pueden encontrar en nuestra página dmd.com.mx, en nuestras redes sociales, y pues nuestro portafolio de soluciones va más allá, porque tenemos aplicaciones que van enfocadas a diferentes sectores o para evaluar de principio a fin todo el desarrollo ingenieril, ¿no? Desde la parte de diseño mecánico, diseño conceptual, diseño eléctrico, validación, que entra la parte de inyección de plástico, herramientas de colaboración y por supuesto herramientas para manufactura. Hay información que puede ser de mucha utilidad para nuestros usuarios. Tenemos e-learnings de diferentes plataformas de simulación, de administración documental, de CamWorks. Pueden entrar a nuestra página, esto está disponible. Para aquellos que son clientes nuestros, tenemos una aplicación que se monta dentro de la interfase de SolidWorks y pueden desde ahí levantar un caso y ser atendidos mediante escritorios remotos con alguien de nuestra mesa de soporte técnico. Dentro de nuestro canal de YouTube, mucha información sobre diferentes temas, One Minute Tip, que son pequeños tips sobre el uso de diferentes herramientas, de diferentes tecnologías, y por supuesto los webinars. Este webinar estará disponible para ustedes en estos días, por si quieren revisar nuevamente el tema o si quieren compartirlo con alguien que crean que es de interés. También tenemos blog, donde pues, hacemos documentación técnica de diferentes temas que pueden ser de utilidad para todos ustedes.